Hola nuevamente, chicos. Espero ya hayan hecho los pasos del segundo tutorial, porque en este tercero terminaremos de construir tu relato histórico. ¡Adelante! Hola Mateo, ¿cómo estás? ¿Ya listo para terminar el relato histórico de Cristóbal Colón? Sí, vamos a hacer los últimos pasos para que quede el proyecto. Bueno, chicos, ¿qué sigue ahora? Sí, ya quiero iniciar. Vamos a hacer un cuadro comparativo. Para eso podemos crear 4 preguntas relacionadas con lo que leímos de Cristóbal Colón. Y después las debemos contestar, ya sea apoyándonos con el material que trajimos la primera vez o si no investigando nuevamente en internet. Veamos el ejemplo. Si se dan cuenta, hicimos un tabulador de 2 columnas. La primera columna la titulamos causas y la segunda consecuencias. En la columna de causas hicimos 4 preguntas muy importantes. Por ejemplo, ¿por qué causa Cristóbal Colón se atrevió a hacer un viaje por el mar? Imagínense una persona con 2 ideas generales en su época, una de que la Tierra era plana y la otra redonda. ¿Qué valor de ser humano para atreverse a arriesgar su vida para un solo deseo? En la pregunta número 2, ¿por qué causa la reina ayudó a Cristóbal Colón con sus viajes? Vaya, una reina ayudando a un navegante con una idea fuera de lugar. Esta sí que es una buena pregunta para conocer las causas. En la pregunta número 3, ¿qué causó finalmente el viaje de Cristóbal Colón en el continente americano? Es decir, ¿qué trajo consigo que Colón llegara a nuestro continente? Y finalmente, ¿por qué es importante para los niños y personas conocer esa historia? Contestamos cada una de las preguntas de la siguiente manera. Por ejemplo, en la primera, sabemos que era un comerciante y compraba cosas de la India, pero eran muy caras porque se las traían de muy lejos. Por lo tanto, Cristóbal Colón tuvo la idea de mejorar y cruzar el mar y pensó que si la tierra era redonda, como había leído en aquellos libros anteriores, pues llegaría a la India más fácilmente y compraría las cosas mucho más baratas. En la pregunta número 2, ¿por qué causa la reina ayudó a Cristóbal Colón? Bueno, la reina Isabel apoyó el proyecto debido a que la idea era muy interesante y traería muchos beneficios económicos a España si esto era cierto. Y debido a que el viaje era muy riesgoso, le prometió a Colón ciertas tierras y permisos. Bueno, ahora en la pregunta número 3, ¿qué causó finalmente el viaje de Cristóbal Colón? Respondimos que se descubriera un nuevo mundo, pero a la vez, cuando llegaron más personas, empezó a haber robos de la riqueza de nuestro continente y cambios en religiones y formas de vida de las personas que vivían en América. Por otro lado, ¿por qué es importante para los niños y personas conocer esa historia? Pues bien, para saber cómo nuestro continente se modernizó y quiénes fueron las primeras personas que dieron ese cambio. Al igual también para conocer las raíces de nuestra sociedad en el continente americano. Bueno, una vez que ya terminamos de hacer nuestro recuadro de causa y consecuencia en equipo, lo siguiente es retomar las ideas escritas y agregarlas a nuestro primer relato. Por lo tanto, con eso estaríamos haciendo un segundo ensayo. ¡Vamos a hacerlo! Vamos a ver en qué parte del ensayo podemos colocar lo que hicimos en el cuadro comparativo. Pues bien, contestamos la primera pregunta, ¿por qué causa Cristóbal Colón se atrevió a hacer un viaje por el mar? Y respondimos que porque era un comerciante y compraba cosas de la India, pero eran muy caras porque se las traían de muy lejos. Por lo tanto, mejoró una idea y él deseó cruzar mejor el mar para llegar más fácilmente a la India y obtener las cosas de primera mano y comprarlas mucho más baratas. Esta idea, vamos a ver dónde la podemos colocar dentro de nuestro relato histórico. Tenemos nuestro relato histórico. Sabemos cada uno de los pasos. Vamos a leerlo. Cristóbal Colón nació en Italia en el año de 1451. No se sabe mucho sobre su infancia o adolescencia, pero se ha escrito que sus primeros trabajos fueron de comerciante y artesano por el año de 1477.
Tiempo después, le dio el gusto por el diseño de mapas y aprendió diferentes idiomas. Ese conocimiento le dio la imaginación y deseo de conocer más al mundo y de pensar que la Tierra no era plana, sino esférica. Creo que la idea que tenemos de la primera pregunta de la tabla de causa y consecuencia estaría ahí, después de este segundo párrafo. Ahí lo vamos a poner. Ahora bien, en la segunda pregunta, ¿por qué causa la reina ayudó a Cristóbal Colón? Pues bueno, sabemos que la reina Isabel apoyó el proyecto debido a que la idea era muy interesante y traería muchos beneficios económicos a España. Veamos dónde podemos colocar esta segunda respuesta. Y en el último párrafo, dice que Cristóbal Colón pensó que sería mucho más fácil llegar a la India si se atraviesa el mar y no por la tierra de Europa y Asia. Así que desarrolló una ruta marítima para hacer su viaje, pero no tenía dinero, por lo tanto acudió al rey Juan II de Portugal, pero no llegaron a ningún acuerdo. Bueno, por lo visto, en esta primera parte del relato histórico no podemos acomodar el segundo punto. Veamos la segunda hoja. Después fue a España con la reina Isabel, en donde le explicó su plan y ella aceptó ofrecerle su ayuda, otorgándole 3 carabelas llamadas la Niña, la Pinta y la Santa María, junto a una tripulación. Creo que aquí sería una buena opción para agregar la respuesta de la pregunta número 2. Aquí la vamos a agregar dentro de este párrafo. Ahora bien, las respuestas de la pregunta 3 y 4, ¿qué causó finalmente el viaje de Cristóbal Colón en nuestro continente y por qué es importante que niños y personas conozcan de esa historia? Pues bien, las respuestas a estas dos preguntas las podemos colocar. Veamos dónde. Bueno, finalmente Colón llegó al continente americano el 12 de octubre de 1492. Varios marinos gritaron «¡Tierra a la vista!», aunque en ese momento Colón tenía la idea de que había llegado a la India, nunca se dio cuenta de que había llegado a un nuevo continente. Colón hizo en total 4 viajes. Algunas de las tierras descubiertas se las otorgó la reina como premio. No obstante, en el año de 1506, Colón lamentablemente murió. Considero que los últimos puntos que nosotros conseguimos en el tabulador podemos ponerlos como punto de conclusión y de esta manera podemos cerrar mucho mejor nuestro relato histórico. Muy bien, chicos, ¿qué falta? Considero que faltan imágenes que podemos conseguir de las láminas o si no de internet. Bueno, mientras ustedes consiguen las imágenes, Carla y yo vamos a revisar la ortografía, puntuación y la colocación de mayúsculas y minúsculas en el segundo ensayo con el maestro Federico. Y ya por último nos juntamos en el laboratorio de cómputo para redactar el ensayo final en la computadora. Bueno, así amigos, es como también ustedes pueden hacer un relato histórico de cualquier personaje o situación que les guste. Espero y sigan los pasos y consejos que nosotros hicimos como equipo. Mucha suerte en su relato histórico y no olviden pedir apoyo a su maestro para mejorar su historia. Por cierto, aquí les presento el relato que hicimos y espero y les guste, ya una vez que juntamos las preguntas que respondimos en el tabulador de causa y consecuencia. ¡Hasta la próxima! Relato histórico de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón nació en Italia en el año de 1451. No se sabe mucho sobre su infancia o adolescencia, pero se ha escrito que sus primeros trabajos fueron de comerciante y artesano por el año de 1477. Tiempo después, le dio el gusto por el diseño de mapas y aprendió diferentes idiomas. Ese conocimiento le dio la imaginación y deseo de conocer más al mundo y de pensar que la Tierra no era plana, sino esférica. El deseo de viajar y rodear al mundo se dio porque como era comerciante y compraba cosas de la India, pero estas eran muy caras ya que las traía de muy lejos, por lo tanto tuvo la idea de mejor cruzar el mar y pensó que si la tierra era redonda, pues llegaría a la India más fácilmente y compraría las cosas mucho más baratas. Imaginó que sería mucho más fácil llegar a la India si se atraviesa el mar y no por las tierras de Europa y Asia, así que desarrolló una ruta marítima para hacer su viaje.
pero no tenía dinero, por lo tanto acudió al rey Juan II de Portugal, pero no llegaron a ningún acuerdo. Después fue a España con la reina Isabel, en donde le explicó su plan y ella aceptó ofrecerle su ayuda, otorgándole 3 carabelas llamadas la Niña, la Pinta y la Santa María, junto a una tripulación. La reina Isabel apoyó el proyecto debido a que la idea era muy interesante y traería muchos beneficios económicos a España. Y debido a que el viaje era muy riesgoso, le prometió a Colón ciertas tierras y permisos. Finalmente, Colón llegó al continente americano el 12 de octubre de 1492. Varios marinos gritaron ¡Tierra a la vista!, aunque en ese momento Colón tenía la idea de que había llegado a la India. Nunca se dio cuenta de que había llegado a un nuevo continente. Colón hizo en total 4 viajes. Algunas de las tierras descubiertas se las otorgó la reina como premio. No obstante, en el año de 1506, Colón lamentablemente murió. El viaje de Colón causó que se descubriera un nuevo mundo, pero a la vez, cuando llegaron más personas, empezó a haber robos de la riqueza de nuestro continente y cambios en religiones y forma de vida de las personas que vivían en América. Es importante conocer la historia para saber cómo nuestro continente se modernizó y quiénes fueron las primeras personas que dieron ese cambio. También para conocer las raíces de nuestra sociedad en el continente americano. Autores: Valentina, Carla, Mateo y Patricia.